y por qué es extremadamente importante que lo haga. Luego ya nos metemos quizá más en los específicos de, vale, pero esto, Javi, ¿cómo diablos lo hago? Y luego, si os parece, pues abrimos, ya que somos poquitos, pues abrimos también la opción de un pequeño Q&A, que yo creo que, bueno, en estos 40-50 minutos que nos quedan, seguro que lo podemos simplificar bastante, ¿vale? Y sí que quería empezar antes, bueno, pues presentándome un poquito de, oye, quién es esta persona con la que se está hablando. Yo empecé, tengo dos vidas profesionales, la vida donde hice la carrera, y trabajé en cadena SER y en MediaPro, pero luego llegué a un momento donde cambió mi vida por completo, tomé la decisión de enamorarme del mundo de las startups y de las inversiones, lo cual cambió por mi vida por completo y por eso también pongo una línea, porque es una vida completamente distinta. Y lo empecé esto en París, en Station F, de ahí me fui a Demium, y luego, pues, gracias a eso también conocí a los que somos ahora todos socios de tanto de Alma como de First Drop. Y en la última etapa, pues me he añadido a un proyecto que se llama Blast, que es un club de inversión privado, que es una categoría de inversión que no existe, o que no existía por lo menos en España hasta hace poquito, que es influencer investing, que es todo alrededor de una persona característica, de un influencer profesionalizado en un sector específico, y a partir de ahí, pues un club de inversión que invierte tickets en fase seed, ¿vale? Creo que lo importante, sobre todo de la parte de impacto, es esa necesidad que tenía no solamente de invertir en proyectos y de buscarle rentabilidad a proyectos, sino también de, bueno, muchas veces lo que siempre decimos de dormir tranquilo y de estar feliz uno con las decisiones que toma. Y una de ellas era, pues, meterme en un proyecto tan ilusionante como el de First Drop, donde al final nuestra misión es convertirnos en el primer venture capital, en el primer fondo de regulado net cero de España, ¿vale? Que esto de momento no existe. De hecho, en Europa hay muy poquitos que tengan esa categoría, y nosotros queremos liderar en España este segmento, ¿no? Y convertirnos nosotros mismos, gracias a nuestra cartera y a nuestro portfolio, en fondo net cero. Un poquito más sobre mí, hay dos cosas que siempre me gusta comentar. La primera, soy un culo inquieto, bastante culo inquieto. Es un mapa que podéis ver. Los puntos grises son todos los sitios donde he vivido mínimo 3 meses de mi vida. Volví a España hace un par de años, como digamos que mi retorno, y este año 2023, el pasado, fue el sorpaso donde ya por fin he vivido más veces en España que fuera de ella, y estoy muy contento, de hecho, de estar de vuelta. Y también me encanta la historia, y por eso me gustaría empezar esta pequeña reflexión del para qué, eh, mirando un caso que a mí me gusta mucho. Si lo conocéis, bienvenidos sea, pero hay una respuesta siempre correcta a todas mis preguntas. Eh, este caso es el caso Ralph Brighton. Estamos en el año 1941, nos situamos en la Segunda Guerra Mundial. Desde Londres hay una base aérea de la Royal Air Force, justamente en Brize Norton, donde salen los aviones para las misiones tanto en el Atlántico Norte como en el norte de Francia, como en la parte un poco más del oeste de Irlanda, ¿no? Hay un ministerio, en un momento se crea un ministerio del aire, que es algo específico que se creó para la guerra. Ahí, de hecho, tenéis una foto de todos los integrantes del ministerio. Y empezaron a mapear, y tenían un avión que se llamaba el Blackburn Firebrand Mark V, también tiene otro nombre coloquial que se le llamaba el Mosquito, ¿vale? Y empezaron a mapear cuando volvían los aviones, mapeaban los agujeros de bala que tenían los aviones a la vuelta, ¿vale? En todas las misiones. ¿Por qué? Porque resulta que el Havilland Mosquito tenía una capacidad, y es que estaba hecho con un material muy ligero, y entonces vieron la opción durante ese estudio que hicieron de reforzar todas las áreas donde el avión, pues bueno, recibía más impactos y donde era necesario protegerlo. Y lo que hicieron, justamente, uno de los ejercicios que suelo hacer es intentar buscar a ver si hay algún ingeniero aeronáutico en la sala y dividirlo entre 4, pero vamos a dejarlo para esta vez. Pero de hecho empezaron, y ya os lo comunico, empezaron a fortalecer tanto el cuerpo y centroala como parte de la semiala, ¿vale? Porque pensaban que ese era el sitio adecuado donde tenían que reforzarlo con un material un poquito más fuerte. Hasta que llegó una persona
que se llamaba Abraham Wald, un judío que escapó a Estados Unidos y que luego ayudó a los británicos en la Segunda Guerra Mundial, donde les dijo: señores, ustedes no tienen absolutamente ni idea, lo están haciendo absolutamente todo mal. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo solamente los aviones que vuelven y aterrizan y no están concentrándose en los aviones que no vuelven, es decir, los aviones que se estrellan o que caen al agua. Esto es una cosa que se llama sesgo de supervivencia, que hacemos todos muchísimo, continuamente. Me encanta, de hecho, la descripción, ¿no? Falacia lógica que se concentra en las personas o cosas que superaron un proceso de selección pasando por alto a aquellas que no lo hicieron, ¿vale? Esto da lugar, y lo hacemos también nosotros muchísimo, a una cosa llamada la falacia de evidencia incompleta. Y lo tenemos una y otra vez en el mundo de startups y nos lo encontramos una y otra vez también en el ecosistema e incluso en inversión, que es acción de citar casos individuales o datos que parecen confirmar la verdad, cuando obviamos quizá los otros datos que contradicen nuestra proposición, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Y es porque este libro, ustedes lo conocen, no solamente lo conocen, sino que posiblemente algunos de los que estáis aquí en la llamada os lo habéis leído. Sin embargo, este otro no lo conoce nadie, ¿vale? Vendimos 4 copias y somos 6 en casa. Entonces, este libro, como nadie lo conoce, la realidad que tenemos en el ecosistema startup es el siguiente, y es que 9 de cada 10 startups mueren. Esto es un estudio que hizo CBS Insights en el año 2018 y lo puedes aplicar al 1 de enero del 2024 y todavía es extremadamente relevante. De hecho, han hecho un update últimamente, que es un poco la razón por la que me he traído aquí a hacer esta introducción del para qué diablos tenemos que medir el impacto. Y es porque si tú coges la tabla de todos los casos, digamos, del porcentaje de los casos, de por qué mueren esas startups a partir del año 3 y 9 de cada 10 startups acaban muriendo. El segundo, que es el más crítico, lo han dividido ahora en varios segmentos. Y uno de los segmentos es el hecho de que no consiguen financiación porque no son capaces de medir los impactos que tienen tanto medioambientales como sociales, etc. Y esto es donde nos vamos a concentrar, que es el run out of cash. Y esto es correlativo con esta parte que a mí me impacta también mucho, nunca mejor dicho, y es el capital que se ha levantado en años en impact investment, en impact funds que se han creado desde el año 2010. Y vemos que, aparte que estamos en auge, y ojo, el año 2022 y el año 2023 sabemos todos que con la sobrecorrección de las startups ha habido muy poco volumen de inversión comparado sobre todo con el año 2021, que es el mayor crecimiento que se había dado. Lo que estamos viendo es que se están creando muchísimas más vehículos de inversión, fondos de inversión, que se especializan en lo que antes se llamaba nicho, lo que yo ahora llamo una absoluta necesidad. En España estamos a años luz, como lamentablemente ocurre en un montón de cosas, sobre todo en la parte regulatoria. Y es que si tú eres una startup que está en UK y a ti te invierte un fondo que está como categoría de impacto, ojo, y auditado también como categoría de impacto, los inversores que están en tu cap table tienen unos beneficios fiscales, cosa que esto en España no ocurre. De hecho, cualquier inversor que quiera invertir en fondos de inversión o en vehículos de inversión en España no tienen incentivos fiscales ahora mismo porque la categoría ni siquiera existe, es decir, no la han contemplado, sí que lo contemplan un montonazo de comisiones de seguridad, ya sea luxemburguesa, ya sea alemana, incluso ya sea las de UK, Francia todavía tampoco. Pero en España lamentablemente esa categoría de impacto, de fondo de impacto, de vehículo de inversión de impacto, no la tienen asociada. Por lo tanto, tampoco pueden crear programas para los inversores que invierten en este tipo de categorías. Me chupo el dedo y levanto el dedo y digo: oye, señores, dentro de 10, 15 años la cosa va a cambiar. Estoy convencido de ello. No solamente estoy convencido, sino que lo estoy viendo cuando hablo con los compañeros de Londres o con los compañeros de Alemania, porque lo que están viendo es que a la hora de convencer a inversores para invertir en este tipo de fondos es considerablemente más fácil cuando tú tienes
as en la manga, que es un beneficio fiscal para ellos que se puedan deducir luego en posteriores inversiones que vayan a realizar. ¿Por qué digo que es importante? Y es que follow the money. Si tú sigues y haces el seguimiento del dinero, te das cuenta que hay muchísimas startups en España que no tienen ni idea que están generando un impacto y que lo tienen que medir, y que dentro de 5 años van a ver primero que se les va a beneficiar considerablemente si lo hacen, y dentro de 10 o 15 se les va a penalizar si no lo hacen. Y esa es la parte importante. Y es que si lo haces ahora y dedicas a medirlo ahora, te verás beneficiado considerablemente dentro de 5 o 10 años porque ya lo estarás haciendo. Es muy difícil, por no decir casi imposible de hacerlo, cuando ya la startup está en una fase de growth, es decir, ya estamos en post-series seed, pre-serie A, serie A, serie B, ¿vale? Ahí es extremadamente difícil hacerlo. Para poneros un par de ideas, empresas que quieren tener la certificación B Corp, que es una certificación como otra, que luego hablaremos de las certificaciones, una empresa como Danone, solamente el headquarters de Danone, es decir, no la empresa entera, sino el headquarter, el espacio físico que tienen en París, llevan 7 años para recibir la precalificación. Solamente el espacio físico, ni siquiera estamos hablando de toda la empresa, ¿no? Entonces, el proceso es muy largo, y coger todos los procesos que tú llevas dentro de la empresa, que luego lo veremos a ver cómo hacerlo, y medirlo uno por uno es prácticamente imposible si ya eres una empresa con más de 150, 200, 250 trabajadores, ¿no? Entonces, es extremadamente importante. Tienen absolutamente ni idea, lo están haciendo absolutamente todo mal. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo solamente los aviones que vuelven y aterrizan y no están concentrándose en los aviones que no vuelven, es decir, los aviones que se estrellan o que caen al agua. Esto es una cosa que se llama sesgo de supervivencia, que hacemos todos muchísimo, continuamente. Me encanta, de hecho, la descripción, ¿no? Falacia lógica que se concentra en las personas o cosas que superaron un proceso de selección pasando por alto aquellas que no lo hicieron, ¿vale? Esto da lugar, y lo hacemos también nosotros muchísimo, a una cosa llamada la falacia de evidencia incompleta. Y lo tenemos una y otra vez en el mundo de startups, y nos lo encontramos una y otra vez también en el ecosistema e incluso en inversión, que es acción de citar casos individuales o datos que parecen confirmar la verdad, cuando obviamos quizá los otros datos que contradicen nuestra proposición, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Y es porque este libro ustedes lo conocen, no solamente lo conocen, sino que posiblemente algunos de los que estáis aquí en la llamada os lo habéis leído. Sin embargo, este otro no lo conoce nadie, ¿vale? Vendimos 4 copias y somos 6 en casa. Entonces, este libro, como nadie lo conoce, la realidad que tenemos en el ecosistema startup es el siguiente, y es que 9 de cada 10 startups mueren. Esto es un estudio que hizo CBS Insights en el año 2018 y lo puedes aplicar al 1 de enero del 2024 y todavía es extremadamente relevante. De hecho, han hecho un update últimamente, que es un poco la razón por la que me he traído aquí a hacer esta introducción del para qué diablos tenemos que medir el impacto. Y es porque si tú coges la tabla de todos los casos, digamos, del porcentaje de los casos, de por qué mueren esas startups a partir del año 3 y 9 de cada 10 startups acaban muriendo. El segundo, que es el más crítico, lo han dividido ahora en varios segmentos. Y uno de los segmentos es el hecho de que no consiguen financiación porque no son capaces de medir los impactos que tienen tanto medioambientales como sociales, etc. Y esto es donde nos vamos a concentrar, que es el run out of cash. Y esto es correlativo con esta parte que a mí me impacta también mucho, nunca mejor dicho, y es el capital que se ha levantado en años en impact investment, en impact funds que se han creado desde el año 2010. Y vemos que, aparte que estamos en auge, y ojo, el año 2022 y el año 2023 sabemos todos que con la sobrecorrección de las startups ha habido muy poco volumen de inversión comparado sobre todo con el año 2021, que es el mayor crecimiento que se había dado. Lo que estamos viendo es que se están creando muchísimas más vehículos de inversión, fondos de inversión,
que se especializan en lo que antes se llamaba nicho, lo que yo ahora llamo una absoluta necesidad. En España estamos a años luz, como lamentablemente ocurre en un montón de cosas, sobre todo en la parte regulatoria. Y es que si tú eres una startup que está en UK y a ti te invierte un fondo que está como categoría de impacto, ojo, y auditado también como categoría de impacto, los inversores que están en tu cap table tienen unos beneficios fiscales, cosa que esto en España no ocurre. De hecho, cualquier inversor que quiera invertir en fondos de inversión o en vehículos de inversión en España no tienen incentivos fiscales ahora mismo porque la categoría ni siquiera existe, es decir, no la han contemplado, sí que lo contemplan un montonazo de comisiones de seguridad, ya sea luxemburguesa, ya sea alemana incluso, ya sea las de UK, Francia todavía tampoco, pero en España lamentablemente esa categoría de impacto, de fondo de impacto, de vehículo de inversión de impacto, no la tienen asociada. Por lo tanto, tampoco pueden crear programas para los inversores que invierten en este tipo de categorías. Me chupo el dedo y levanto el dedo y digo, oye, señores, dentro de 10, 15 años la cosa va a cambiar. Estoy convencido de ello. No solamente estoy convencido, sino que lo estoy viendo cuando hablo con los compañeros de Londres o con los compañeros de Alemania, porque lo que están viendo es que a la hora de convencer a inversores para invertir en este tipo de fondos es considerablemente más fácil cuando tú tienes el as en la manga, que es un beneficio fiscal para ellos que se puedan deducir luego en posteriores inversiones que vayan a realizar. ¿Por qué digo que es importante? Y es que follow the money. Si tú sigues y haces el seguimiento del dinero, te das cuenta que hay muchísimas startups en España que no tienen ni idea que están generando un impacto y que lo tienen que medir, y que dentro de 5 años van a ver primero que se les va a beneficiar considerablemente si lo hacen, y dentro de 10 o 15 se les va a penalizar si no lo hacen. Y esa es la parte importante. Y es que si lo haces ahora y dedicas a medirlo ahora, te verás beneficiado considerablemente dentro de 5 o 10 años porque ya lo estarás haciendo. Es muy difícil, por no decir casi imposible de hacerlo, cuando ya la startup está en una fase de growth, es decir, ya estamos en post-series seed, pre-serie A, serie A, serie B, ¿vale? Ahí es extremadamente difícil hacerlo. Para poneros un par de ideas, empresas que quieren tener la certificación B Corp, que es una certificación como otra, que luego hablaremos de las certificaciones. Una empresa como Danone, solamente el headquarters de Danone, es decir, no la empresa entera, sino el headquarter, el espacio físico que tienen en París, llevan 7 años para recibir la precalificación. Solamente el espacio físico, ni siquiera estamos hablando de toda la empresa, ¿no? Entonces, el proceso es muy largo y coger todos los procesos que tú llevas dentro de la empresa, que luego lo veremos a ver cómo hacerlo, y medirlo uno por uno es prácticamente imposible si ya eres una empresa con más de 150, 200, 250 trabajadores, ¿no? Entonces, es extremadamente importante que desde el principio nos familiaricemos con medir este impacto. Y luego, por otra parte, tenemos que también, de alguna manera, identificar si estamos generando o no estamos generando este impacto. Para ello es fácil porque la medición la puedes hacer, es decir, los cálculos los puedes hacer con o sin saber si lo estás generando, ¿vale? Muchas veces nos vienen startups de no, yo genero impacto por esta y esta y esta razón, se colocan los típicos logos de los objetivos de desarrollo sostenible en el pitch deck, ¿vale? Que por cierto, intentemos no hacer esto porque muchas veces cuando habláis con fondos o con personas que quizá estamos un poquito más especializadas en la materia, si aparece en vuestro pitch deck, me estáis dando la razón perfecta para empezar a preguntaros, oye, dime más sobre esto que dices que tienes categoría 12 de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, si no lo tenéis claro, es decir, si no tenéis una respuesta clara de qué subcategoría dentro de las grandes categorías, de qué subcategoría estáis y cómo lo medís,
por favor, la primera recomendación que os voy a hacer hoy es no lo añadáis al pitch deck o al investors deck, porque va a ser muy complicado luego justificarlo a la hora de tener todas las preguntas por nuestra parte de qué subcategorías y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, vamos, si os parece, a la segunda parte, que es el cómo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Muy bien, esto es muy simple, es más fácil cuando empiezas desde cero, obviamente, que cuando ya tienes un pequeño desarrollo, pero luego os voy a explicar también cuál es el método que utilizamos nosotros y que he utilizado yo con algunas startups que sí que están generando este impacto, pero que por lo que sea, por razones X, oye, llevan 1 año y medio, 2 años operando y no lo han realizado todavía, ¿vale? Aquí en la X-axis tenéis el nivel de dificultad y vais a ver que cada vez vamos a tener una dificultad añadida, y luego en el Y-axis es el nivel de confianza. ¿Y por qué digo nivel de confianza? Y es porque hasta que te auditan, es decir, hasta que buscamos un punto en el que tanto fondos como certificadoras te estén auditando y estén contratando profesionales para que vayan a tus oficinas y vayan a mirar exactamente cómo lo estás haciendo y a certificar que lo estás haciendo bien, hasta entonces nos tenemos que fiar con los datos que vosotros, emprendedores, estáis aportando tanto a los fondos como a cualquier tipo de instrumento o institución que quiera en ese momento certificaros, ¿no? Entonces, el primero y el punto más importante es una cosa que se llama teoría del cambio. Y aquí hay 3 preguntas que tenemos que responder. Son muy simples, ¿eh? Aquí hay 3 preguntas muy simples que tenemos que responder y os voy a poner también un ejemplo de la misma. ¿Qué impacto queremos generar? Esta es bastante fácil, es bastante subjetiva también, pero luego nos va a permitir esto sacar unos KPIs más interesantes. ¿Con qué herramienta? Y pongo herramienta entrecomillado porque no tiene que ser una herramienta, es decir, no tiene que ser algo tecnológico, ¿vale? Sino que con qué herramienta, y lo pongo en un conjunto genérico, queremos conseguir ese impacto. Esto nos va a ayudar luego también a entender cómo lo vamos a medir y, sobre todo, y también más importante, es cómo vamos a ver si este impacto lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. Y esto es donde más solemos fallar. En esta tercera parte es donde más solemos fallar porque hacemos es decir, nos ponemos como resolver el hambre en el mundo. Y entonces ya, ¿cómo medimos si hemos resuelto el hambre en el mundo o no hemos resuelto el hambre en el mundo? Esto a todos los fundadores, siempre os lo comento. Cuando estáis desarrollando, todo lo que desarrolláis, ya sea producto o servicio, es un byproduct, ¿vale? Es decir, que a día de hoy ya se está realizando, ya hay una solución en el mercado, simplemente que la solución, y perdonad que hable en francés, o es una mierda, o es una solución que está tardando demasiado tiempo, ¿vale? Entonces vosotros estáis haciendo un byproduct para hacer eso un poquito más rápido. Nadie va a inventar la rueda a día de hoy, absolutamente nadie va a inventar la rueda, por lo tanto todo lo que hacemos son byproducts. Ojo que pueden ser byproducts muy buenos, ¿vale? Por lo tanto no vamos a resolver el hambre, eso lo tenemos todos bastante claro, pero los objetivos que tenemos que marcarnos son objetivos que podamos medir, ¿vale? Ya sabéis, esto lo conocéis en marketing, se dice mucho, lo de SMART Goals, lo de Simple, Measurable, Achievable, etc. Pues lo mismo vamos a aplicar aquí también a la hora de entender y poder medir o saber si hemos conseguido o no hemos conseguido nuestros objetivos, ¿vale? Si una startup que tenemos nosotros invertida en FirstDrop, que se llama Agro Analytics, que os recomiendo muchísimo que le echéis un ojo. Es una startup que lo que hace es predicción y medición del uso de agua en agricultura, ¿vale? En campos. Entonces, digamos que a través de imagen satelital te puede hacer recomendaciones específicas sobre momentos y cantidades de agua para que te salga un riego absolutamente perfecto y también al mismo tiempo sabiendo los días que va a llover dentro de X días o de X horas, te puede recomendar y automatizar incluso los procesos para que el riego automático deje de ocurrir porque resulta que mañana va a llover, por lo tanto, ¿para qué diablos vas a regar más durante el día de hoy? ¿Vale? Por poneros un pequeño ejemplo. Estos al principio también empezaron con qué impacto quiero generar porque, en este caso la fundadora, pues tuvo la oportunidad de darse un paseo por Almería, ya sabéis que ahí está el mar de plástico, flipó con la cantidad de agua que se utiliza y dijo, esto no puede ser, y a partir de ahí quiso generar un impacto del uso de agua porque también incluso a título personal vio que había una serie de problemas que estaban subyaciendo de ese mar de plástico, ¿no? Con la herramienta que ellos están utilizando a través de su plataforma, ellos pueden medir en directo
y pueden medir al mililitro exactamente cuánto me estoy ahorrando de la previsión que tenía anteriormente el campo, ¿vale? Es decir, te hago una medición durante X tiempo, a partir de ahí instalo o pongo la solución en el campo y después de X meses te puedo decir exactamente cuánto te has ahorrado de agua, incluso midiéndolo por seasonality, ¿vale? Entonces, yendo semana a semana desde enero hasta diciembre. ¿Cómo sé si lo he conseguido? Bueno, esto es bastante simple. Cojo el punto anterior, cojo el punto posterior, fácil suma resta y a partir de ahí sé si estoy consiguiéndolo o no estoy consiguiéndolo, ¿vale? Ojo, esto solamente, y esta es la parte importante, solamente de la solución, que no es lo único que mido. Y es una parte que voy ahora también a explicar, que nos pasa muchísimo a las startups, sobre todo cuando estamos empezando, que es que nos pensamos que lo único que tenemos que medir es el impacto que generamos a través de nuestro producto o nuestra solución. Error, lo tenemos que medir absolutamente todo. ¿Vale? Nosotros en FirstDrop medimos cada viaje, cada reunión, o sea, todos esos puntos, incluso dentro de la organización, los estamos midiendo también, porque eso obviamente tiene también un gasto. ¿Vale? Luego también os explico y os comento rápido un método que utilizamos cuando ya hemos empezado y queremos y nos hemos saltado esta parte de creación y de teoría del cambio y queremos recuperar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo dividimos en 3 segmentos. Personas, ¿vale? Organización y luego medio ambiente. Voy con personas. Oye, los clientes y los usuarios a veces son lo mismo, a veces están separados. ¿Qué se está generando o qué KPIs puedo sacarle o qué tengo que medir? Perdón, antes de hablar de KPIs, ¿qué tengo que medirles o cómo quiero alcanzar de estas 3 preguntas, ¿vale? A cada uno de ellos y respondo a la pregunta a cada uno de ellos, ¿vale? Empleados o colaboradores. Igual, no es lo mismo que estés trabajando desde casa a que estés trabajando en una oficina. ¿Vale? No es lo mismo que tengas que tardar o que cojas el tren para ir de casa a la oficina o que literalmente estés cogiendo pues, un coche americano de los años 80 para ir a trabajar. ¿Vale? No tiene, es extremadamente distinto. Y luego también las comunidades que hay alrededor. Ahora porque lo estamos haciendo online y obviamente el gasto que estamos teniendo todos aquí por estar en esta llamada es menor que si hubiésemos hecho el evento en Barcelona y todos nos tuviésemos que desplazar a Barcelona, ¿vale? Pero para poneros un ejemplo también del ecosistema y el entorno que tenemos alrededor de las personas, ¿vale? Que somos con diferencia, perdón, lo que más gastamos. Luego ya hablamos de la organización en sí, ¿vale? Es decir, no de las personas, sino del gobierno de la sociedad, de los procesos de la toma de decisiones que tenemos, es decir, oye, cómo tomamos las decisiones en cada punto determinado, la valoración de la empresa, la contratación de proveedores a terceros. Existen startups, por ejemplo, ahora que son de producto, ¿vale? Que la última milla la están contratando a proveedores específicos que utilizan quizá medios de transporte más sostenibles, que ojo, no quiere decir que sean net cero, porque incluso si tú vas en una moto de 49 eléctricas sigues gastando, ¿vale? Y luego los procesos de desarrollo o de producción de los productos que estemos realizando, ¿vale? Obviamente tampoco es lo mismo que yo estoy produciendo un traje en China que si lo estoy produciendo en el sastre que tengo en la tienda de abajo, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. Incluso también aquí los materiales. Y luego la tercera parte, que ya nos metemos un poco en medio ambiente, oye, la calidad de aire, agua, suelo, mitigación de efectos del cambio climático que podamos tener, gestión de residuos, huello de carbono, que hoy en día cada vez es más fácil de medir, y materia prima y energía. ¿Existen soluciones para todas estas? Sí. Oye, Javi, pero yo las voy a tener que contratar o voy a tener que tener a mi alrededor absolutamente cada uno de estos puntos para que me lo midan y para hacerlo. Es imposible, es inviable. No voy a poder desarrollar mi negocio si tengo a una persona dedicada 24 horas a tener que hacer este tipo de cosas. Bien, completamente de acuerdo con vosotros. Esto no quiere decir que tengas que medirlo al dedillo, pero existe una manera de hacerlo muchísimo más fácil. Y aquí vamos con el cómo, que es el método transacción, ¿vale? Y es aquí por donde yo empezaría. Y si no lo he hecho hasta la fecha, es aquí por donde yo también empezaría a hacerlo, que es coges tu cash flow y en cada transacción que se realiza la mides. Es muchísimo más fácil que empezar todo este proceso desde cero y calcular en cada momento que ocurre dentro de la sociedad, porque nosotros estamos calculando hasta el coste que nos genera una junta de accionistas, el coste que nos genera no económico, sino medioambiental, o sea, es decir, la huella de carbono que nos genera cada reunión que estamos teniendo, ¿vale?
Eso, si lo haces en un punto de, oye, somos 2 personas en la startup o somos 3 personas en la startup, es inviable hacer esto, ¿vale? Si no tienes una costumbre, es completamente inviable hacer esto. Yo lo que os recomiendo es que sigáis el método transacción, que de entrada es ya un paso gigante a la hora de poder medir todo tu impacto luego, ¿vale? Y es cada transacción que tienes con tu cuenta, vas a generar un impacto, seguro, tanto si pagas como si cobras, ¿vale? Oye, que tenemos un proveedor que nos lleva el producto del punto A al punto B. Eso es una transacción. Por lo tanto, coge la transacción y mides la transacción que estás realizando del punto A al punto B. Y luego ya puedes hacer promedios. Esto lo hacemos muchísimo, sobre todo con producto, que es más fácil de hacerlo, pero también deciros que a la hora de medirlo, por ejemplo, en oficina, oye, el agua, la electricidad, hoy en día, de hecho lo están haciendo, no porque estén obligados del todo, pero lo están haciendo porque se les va a obligar, pero si tú contratas un servicio, por ejemplo, de Iberdrola o de lo que sea, dentro de tu factura te está poniendo también el impacto que estás generando por la electricidad que estás gastando o por el agua que estás gastando, ¿vale? Lo digo porque esa transacción que estáis generando la tenéis ya medida. Y es muchísimo más fácil luego de poner esos datos y de medir esos datos en el día a día cuando te están pidiendo el reporting, ¿vale? Seguir el método de transacción funciona siempre bastante bien. Luego tenemos el wishful metrics, ¿vale? Este es un problema que es cuando en vez de poner unos KPIs, es decir, en vez de crear unos datos, poner un owner con cada datos y de medir esos KPIs y de marcar esos KPIs, perdón, lo que hacemos es creamos un wishful metrics donde decimos, no, nosotros lo que queremos obtener es tanto. Esto es un error, ¿vale? Lo hacemos mucho y es también extremadamente un error. Lo digo porque normalmente lo que estás haciendo ahí es, acordaos del avioncito, nos estamos yendo a cherry picking y estamos yendo buscando exactamente lo que queremos encontrar. Entonces, vamos a quitar, de la misma manera que siempre las startups al principio se os comentaba y se os decía cuando empezáis, oye, quitaros el wishful thinking, pues aquí es quitaros el wishful metric. No busquemos métricas que justifiquen, por favor, la generación de impacto que estoy realizando, ¿vale? Porque no funciona. Y normalmente luego cuando nosotros hacemos una especie de, llamémosle, inspección o estamos con vosotros emprendedores un par de horas dedicando con vosotras ahí, venga, vamos a medirlo, vamos a ver cómo, hacemos, cómo cogemos y qué datos vamos a coger de estos KPIs que queremos. Cuando nos ponemos con vosotros nos damos cuenta que lo que habéis estado haciendo es coger los KPIs que os más interesaban, los más fáciles de medir, y con eso me estabais diciendo que ya era el completo y que vosotros ya habíais terminado. Y no me estabais añadiendo una serie de KPIs que tenéis que añadir para que realmente la operación o la fórmula esté correcta, ¿vale? Entonces, vamos a quitar el wishful metrics. Utilizando el método transacción, vais a llegar a la segunda etapa, que es, ¿vale? ¿Qué KPIs voy a necesitar para que este método de transacción se me convierta en una fórmula, ¿vale? ¿Es necesario tener un KPI metric owner? Hombre, normalmente si sois dos, no es que tengáis una persona en la sociedad que pagáis, no es que tengáis un empleado dedicado a esto, ni mucho menos, pero sí que es importante que siempre haya una persona que sea la responsable, ¿vale? La responsable de entender qué datos quiero obtener, de quién los quiero obtener y dónde los voy a meter, ¿vale? ¿De quién, Javi? ¿Por qué? Bueno, porque es que muchas veces los datos que yo quiero obtener ni siquiera los tengo yo y los tengo que recoger de un tercero, ¿vale? Que es la parte de la base de datos. Y esta estructura de la base de datos, que es el segundo nivel de dificultad, pero es también el que a nosotros, por ejemplo, como fondo de inversión, el que más confianza, con diferencia, pero con absoluta diferencia, el que más confianza nos demuestra es que tienes una estructura de base de datos horizontal, y digo horizontal porque la tienes completamente horizontal en toda la organización, ¿vale? Es decir, tanto en tus procesos de propuesta de valor que tienes de producto o de servicio, como en la organización y las personas, ¿vale? Tienes una estructura absolutamente horizontal y, sobre todo, y lo más importante, es que es medible. A nosotros eso nos da muchísima confianza. ¿Y por qué digo lo de medible? Si no se mide, no existe. Si no se mide, no existe. A mí no tenemos muchísimos fundadores que lamentablemente cuando estamos haciéndoles el análisis,
nos dicen, no, no, nosotros generamos impacto. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un precio especial para familias que estén en búsqueda de empleo. Por ejemplo, ¿vale? Os pongo un ejemplo de una startup que lo que hace es que vende una solución para familias de learning, de e-learning, y resulta que, pues bueno, en caso de que tú puedas demostrar que, oye, pues estás en paro, la familia está en paro o estás en búsqueda de empleo, lo que sea, tienes un descuento considerable. No, no, es que estoy generando impacto social porque, bueno, nosotros estamos proporcionando un servicio para estas personas. Vale, ¿cómo lo medís? ¿Cómo que cómo lo medimos? Estamos generando un montón de impacto, ya, pero ¿cómo lo medimos? No existe. Si no lo han medido previamente, no existe. Entonces, yo estoy haciendo el análisis de esa startup y resulta que justamente lo que más tiene, que es ese, oye, estamos generando un valor social y lo que más me venden como valor social, resulta que ni siquiera lo están midiendo. Entonces, es un problema. Entonces, reitero, si no lo estamos midiendo, no existe, ¿vale? En todos los sentidos, ya sea en la organización, ya sea en la propuesta de valor o en los procesos, o ya sea incluso en las personas o en el ecosistema o en la comunidad que tenemos alrededor. No existe. No lo voy a contabilizar ni lo voy a poner para mí como un activo buenísimo que tienes a la hora de invertir. ¿Vale? ¿Por qué? Y esto es una parte que lo meto ahora entre paréntesis en toda la presentación que estoy haciendo y es, tenéis que entender que los inversores de impacto, es decir, los fondos o vehículos de inversión de impacto, a nosotros nos perjudica en el bolsillo personalmente si vosotros ese impacto no lo estáis midiendo. ¿Vale? ¿Por qué? Es muy simple. Es porque en mi carry, es decir, lo que yo me llevo por gestionar el dinero de los inversores, mi carry depende de la capacidad que yo tenga de generar ese impacto. Así de fácil. Entonces, de normal, en un fondo tradicional, tú tienes tus management fees, los inversores se fían de que tú eres un buen gestor del dinero y que vas a saber dónde invertirlo, y cuando ya has ganado o has hecho un múltiplo, pues obviamente tú te llevas un porcentaje que se llama carry, ¿vale? A nosotros, a los que nos dedicamos a invertir desde un punto de vista de categoría de impacto, el carry nos afecta directamente personalmente porque si nosotros no somos capaces de invertir en soluciones que efectivamente miden este impacto y saben medirlo, y al mismo tiempo yo puedo decir que y justificar que he invertido en esta startup porque mide el impacto, resulta que a mí me genera negativamente en mi carry a futuro. Por lo tanto, me está afectando en mi bolsillo personal. ¿Esto por qué se hace? Y por eso quería meter este paréntesis, y es porque ¿os acordáis de los últimos años con las campañas de RSC que se hacían, que todo el mundo acabó diciendo que era greenwashing? Bueno, pues aquí el greenwashing me afecta a mí el bolsillo personal. Si First Drop mañana decide meter todo su dinero en una mina de carbón, nosotros no vamos a ver ni un centavo a futuro. Da igual cuánto dinero vayamos a sacar y cuántos múltiplos podamos sacar y cuánta rentabilidad le podamos sacar a los inversores. No vamos a ver ni un euro. Entonces, para que entendáis que se incentiva a las personas que son los que toman las decisiones de inversión, se les incentiva con un carry variable. ¿Por qué digo esto? Es porque nosotros cuando analizamos esas startups a la hora de invertir, y ojo, como podíamos ver anteriormente, cada vez está habiendo más y más fondos y vehículos de inversión que se especializan en esto, y yo estoy convencido que dentro de 10, 15 años será una obligatoriedad para todos hacer este tipo de cálculos, y habrá muchísimos fondos de inversión y cuando queráis captar inversión os van a pedir medirlo. Y lo que creo que sería un error es que si vosotros pensáis que efectivamente estáis generando algo de impacto, o incluso si no lo estáis generando, yo creo que también es un buen cálculo hacerlo, cuando vuestra startup llegue a Serie A, Serie B, que ojalá lo haga, existe la posibilidad de que para entonces el fondo que esté ahí tenga también un carry variable, sus inversores tengan una deducción fiscal porque han invertido en startups de impacto y resulta que tú no lo mides. Medirlo desde entonces es pegarse un tiro en la cabeza. Nestlé lleva 15 años para conseguir la certificación B Corp. 15 años. Vale, Nestlé tiene 1 millón de marcas, pero llevan 15 años y no están ni cerca. O sea, van a tardar 30 años en conseguirlo. ¿Vale? Lo digo para que simplemente sepáis, obviamente, no es lo mismo estar en Serie A, Serie B que ser un Nestlé de turno, pero solamente para que te den el preaprobado son 9 meses, 10 meses. Cualquier startup que estamos viendo en Serie A, Serie B son 9, 10 meses. Es muchísimo tiempo si tenéis que hacerlo luego y es un trabajo, también tendréis que tener personas específicas solamente para eso, ¿ves? Lo cual es muchísimo dinero que tendréis que poner vosotros upfront. Entonces, cuanto antes lo hagamos, incluso mejor. Una vez tenemos esa base de datos estructurada,
tenemos que experimentar, ¿vale? Y aquí hacemos, esto es muy simple, esto ya se hacía antes, que es el tema de los grupos de control, ¿vale? Grupos de control con test específicos con grupos de control, dar ese seguimiento al cliente. Lo he llamado cliente estrella, que realmente no tiene por qué ser cliente estrella, pero entiendo que si tienes que darle seguimiento a alguien, le vas a dar seguimiento al mejor cliente que tienes, ¿vale? Y lo vas a medir en bases de casos de éxito. En nuestro ejemplo, por ejemplo, que os comentaba antes de la startup de AgroAnalytics, lo que hace es que coge un segmento de, venga, pues lo voy a medir por segmentos de Almería, Málaga, lo digo porque sobre todo está operando en Andalucía, pero ahora ya está prácticamente, está apretando fuerte en España, pero bueno, Almería, Málaga, etcétera, va haciendo pequeños grupos de control y a través de esos grupos de control va haciendo un seguimiento constante y va testeando con ellos. Va midiendo la solución que está haciendo, ella a nivel organización y personas lo tiene ya todo, la fórmula la tiene completamente medida, entonces en cada viaje que hacen ellos lo tienen completamente medido, además es bastante fácil de obtener cuando ya lo estás buscando, ¿vale? Y lo único que hacen son experimentar, entre comillas, que es test de grupos de control con esos agricultores, ¿vale? Les funciona both ways, es decir, por una parte le funciona porque consigue tener casos de éxito con esos agricultores y demostrar los casos de éxito a la hora de poder vender su solución a otro tipo de agricultores o de empresas que se dedican a la agricultura, y por otra parte les sirve para poder medir el impacto que se está generando sobre ello, ¿vale? ¿Lo hacen específico por cada uno de ellos? No, normalmente suelo coger grupos de control y así pues en tu base de datos puedes especificar en qué sitios estás generando más impacto que otros sitios en los que estás generando quizá menos impacto. Y ahí pueden haber un montón de, bueno, puede haber una serie o un montón de explicaciones que den al lugar de por qué en Málaga se está generando más impacto que en Almería, por ejemplo, ¿vale? Con 10 agricultores, es decir, tienes que obviamente medirlo con la misma cantidad de grupos de control en base a hectáreas que estás midiendo, ¿vale? Y ya por último es el control. Bueno, por cierto, aquí en la que no lo había comentado antes, en la base de datos no, es el primer, cuando marco y digo primer reporting, es el primer momento donde os estamos pidiendo a vosotros startups que dentro del reporting que hacéis de manera natural, ¿vale? Cuando tenéis un inversor dentro de vuestra cap table, sobre todo si es un fondo regulado, os va a pedir un reporting, si no mensual, os pido obviamente el reporting trimestral. Nosotros lo que estamos haciendo es estamos pidiendo dentro de ese reporting trimestral el añadir ya esos datos medidos para que nosotros podamos hacer seguimiento. Ojo, es hacer seguimiento, nos fiamos plenamente de la información que vosotros nos estáis proporcionando. Aquí ya no, aquí se acabó, ¿vale? Es decir, en el nivel de mayor dificultad, que también obviamente es el de mayor confianza, es cuando estamos buscando la certificación y es cuando tenemos auditorías externas especializadas en impacto, que es ahí ya cuando van, en ese caso, a las oficinas y se dedican a mirar si vosotros lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal, ¿vale? Eso se hace a través de RCTs, no os voy a tampoco dar demasiada explicación, voy a simplificarlo. Son Randomized Control Trial, que es que tú permites básicamente, que esto también se hace en finanzas, que es que permites que la auditoría, bueno, normalmente se pide la auditoría externa una vez al año, en este caso lo que se hace es que se permite que la auditoría pueda acceder en todo momento a poder medir ese impacto y que aparezcan de repente unos señores un día y te digan, oye, lo vamos a medir a partir de ahora. ¿Esto por qué digo que es el máximo nivel de confianza? Bueno, por si tú ya estás certificado. Ojo, las certificaciones no son certificaciones oficiales como tal. Esto es como cuando empezó la Q de calidad, simplemente es que la gente lo reconoce, ¿vale? Entonces, todos los fondos alrededor, los que invertimos incluso en startups que ya tienen algún tipo de certificación, esa certificación funciona en base a reconocimiento, ¿vale? Entonces, si de alguna manera se reconoce el trabajo que se ha realizado previamente y te dan esa Q de calidad o esa estrella Michelin, que es exactamente lo mismo, no es ninguna entidad, digamos, pública que te está certificando, ni mucho menos, sino que se basa todo en una certificación privada que tiene reconocimiento quizá solamente nacional o internacional, ¿vale? Esto sirve para los accionistas como para las certificadoras, es decir, que los accionistas lo van a pedir, los fondos de impacto lo van a pedir, ¿vale? Este es el cómo
Y os reitero, y por eso quería dejar también 10 minutos para un pequeño Q&A, hay herramientas y hay plataformas y hay, digamos, frameworks que llamamos nosotros en la industria, ¿vale? Es decir, no se empieza desde cero. Aparte de, obviamente, los objetivos de desarrollo sostenible, que sí lo tenéis, lo único que os pediría ahí es, por favor, cuando marcáis un objetivo de desarrollo sostenible, iros a las subcategorías y tener una explicación de por qué estáis pensando que estáis cumpliendo el número 12, 16 y 21, ¿vale? No lo marquéis solamente en la página web, que normalmente queda muy bonito, pero cuando empiezas a escarbar un poquito, te das cuenta que ni siquiera sabéis que detrás, muchas veces que me pasa mucho, que detrás veis que no sabéis que hay 1 millón de subcategorías detrás. Entonces, es un poquito frustrante cuando empiezas a escarbar un poco porque piensas que hay un proyecto muy bueno que efectivamente estás viendo que puede generar ese impacto. Again, si no se mide, no existe, por lo tanto, hasta que no vea que se está midiendo, no puedo saber si ese impacto realmente se está generando, y muchas veces me llevo un poquito una decepción cuando veo que solamente hemos puesto los 4 logitos bonitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de la Agenda 2030 y nos hemos limpiado las manos y hasta ahí estamos haciendo justamente lo que queremos evitar, que es el greenwashing, ¿vale? Luego, como otro framework más para inversión, existe el Iris Plus, ¿vale? Que ahí eso es más para nosotros, o el Iris Más, que es para nosotros, que lo que hacemos es que facilita un poquito las métricas, sobre todo lo segmenta muy bien por temáticas, ¿vale? También lo hace con el mismo framework que tiene Naciones Unidas, ¿vale? Eso lo utilizamos nosotros más los inversores. Para vosotros luego existe dos que son bastante buenos, que es el G2RS y una plataforma que se llama IMP. De hecho, si lo buscas en Google es IMP Platform, lo pones en Google y te sale, que es una plataforma que tiene también unas 150 preguntas para ponerte, digamos, como primer pie que asientas o tips para ponerte en marcha a la hora de medir impacto, y ellos lo hacen bastante bien, está bastante reconocida, y si eres capaz de responder a esas 150 preguntas, o por lo menos de alguna manera consigues identificar cuáles son, acordaos del segundo paso, cuáles son esos KPIs que tienes que medir, porque las preguntas te invitan a reflexionar sobre eso, es muchísimo más fácil luego poder obtener esos datos, ¿vale? Y luego tienes dos más que son puramente report de indicadores, que sirven más para comunicar, que es el SASB, que eso lo utilizamos más sobre todo en la parte de reporting a posteriori, es decir, que si no estáis en ese punto, de momento descuidad. Y el GRI, que también es una plataforma de la misma manera que sirve, oye, utiliza más estándares de medición un poquito más genéricos, ¿vale? Son un poquito más genéricos, pero ayuda bastante sobre todo para lo que es personas y organización. Entonces, es aplicable absolutamente a todas las startups, ¿vale? Ya no hace seguimiento, como antes decíamos, no hace seguimiento del producto o del servicio, es decir, oye, pues una empresa que se dedica a proporcionar comida vegana, por ejemplo, y dentro de la comida vegana lo hacen de una manera que es considerablemente más sostenible y por eso están generando impacto, ¿vale? Oye, esa empresa está poniendo una motocicleta y un repartidor en la calle de Barcelona y en Madrid. Muchas veces decimos, no, es que generamos mucho impacto porque no ponemos aguacate en nuestra comida, cosa que la competencia sí que lo hace, porque el aguacate, traerlo tienes que traer en avión, eso genera muchísimo, pero nosotros no lo hacemos y solo proporcionamos comida que se haga a 20 kilómetros a la redonda, de donde vives, de tu casa. Y entonces tú sabes que tu comida siempre viene a 20 kilómetros de la redonda y no se está haciendo en algún otro sitio, en una fábrica a tomar por... o que se está haciendo en otro país. Oye, eso está muy bien, pero la última milla sigues poniendo una motocicleta en la calle. ¿Esa la estás midiendo? No, es que bueno, ya estoy generando impacto porque gracias a mí, digamos, estoy eliminando el camión de turno que tiene que ir desde Valencia hasta Madrid para las naranjas, porque no tiene ningún sentido que tú comas naranjas, sino que la vitamina C te la estoy consiguiendo de otra manera que se hace cerca de Madrid. Yo que sé, por poneros un ejemplo, me lo estoy inventando. Pero no estamos midiendo luego que estás poniendo una motocicleta más en la calle y una motocicleta que está consumiendo algo, pero está consumiendo. No, es que lo estoy consiguiendo para motocicletas eléctricas, ya muy bien, por mucho que sea eléctrica está gastando, ¿vale? Entonces, puede impactar bastante, nunca mejor dicho, puede impactar bastante a tu fórmula el pensar que estás generando muchísimas cosas cuando en realidad está siendo un poquito contraproducente. Y eso nos pasa muchísimo en muchísimas startups que se piensan, oye, joder, perdona el francés, estoy generando muchísimo impacto, y luego resulta que cuando empiezas a medir su cadena de valor, su organización y empiezas a medir las personas,
te das cuenta que están haciendo casi todo lo contrario. No es que solamente sean net cero, sino es que no están generando impacto, sino tienes que quitar de otro sitio para demostrar que ese impacto en términos genéricos lo estás generando, ¿vale? Entonces, dos cositas más. Tips muy rapiditos. Centralizamos una herramienta, un repositorio. Acordaos que tenemos que tener una base de datos donde lo estamos concentrando. Esto puede ser un Excel, ¿eh? No pasa nada. Es decir, no tiene que ser algo... Hay herramientas para ello, pero no tiene que ser algo nada del otro mundo. Nosotros, por ejemplo, no queremos ver dibujitos bonitos de cómo estáis generando el impacto con logitos bonitos, iconos bonitos. Lo único que queremos ver son los números y que la fórmula tenga sentido. No es tanto el resultado, sino sobre todo el procesamiento de cómo lo estáis midiendo, ¿vale? Tipo de información que quieres comunicar. En cada nivel, acordaos, intentamos hacerlo horizontal en toda la estructura, tanto propuesta de valor como organización como personas. ¿Qué tipo de recursos? La frecuencia con la que lo vamos a comunicar. Esto normalmente os lo solemos imponer nosotros, lo hacemos de manera trimestral, aunque yo siempre recomiendo que por lo menos esos datos los puedas tener también con medición mensual, ¿vale? Y luego apostar o acompañaros a través de uno de los frameworks que os he comentado antes, que luego si os queréis os lo escribo para que lo tengáis en referencia, ¿vale? Cuidado, y aquí termino con esto. Mucho cuidado. Muchas veces nos obligamos a generar impacto porque queremos generar impacto y estamos yendo en contra de nuestro modelo de negocio. De hecho, estamos canibalizando nuestro modelo de negocio. Si eso ocurre, no estás generando impacto. O eres una ONG y dedícate a otra cosa, no eres una startup, ¿vale? Nosotros no somos una ONG, o sea, cuidado porque hay una línea roja muy delgada entre ser filántropo y decir, voy a invertir porque están generando impacto. Nosotros invertimos porque pensamos que le vamos a sacar una rentabilidad. Independientemente de que sea categoría de impacto, no somos la hermanita de la caridad. Nosotros invertimos porque queremos sacar un múltiplo, porque confiamos que el equipo puede sacar un modelo de negocio escalable, muy rentable y nosotros a futuro poder vender nuestra posición y sacar un múltiplo muy goloso para nuestros inversores. Cuidado con la canibalización. Y os voy a poner un ejemplo que hemos tenido en Benidorm, que ha pasado, que la startup ya no existe, porque con la intención de generar impacto se ha metido un tiro en el pie en su modelo de negocio, ¿vale? Y es que cuidado porque el modelo de negocio muchas veces lo tenemos que adaptar. Y os voy a poner el ejemplo. Era una startup que lo que hacía era que a través de data, ¿vale? Era capaz de predecir cuánta comida necesitaban los buffets libres de los hoteles, sobre todo en los desayunos. ¿Cuál es el problema? Monetizaban la merma. Es decir, cuanta menos comida y mejor solución, peores resultados económicos y financieros tenía la startup, porque monetizaban la merma. Y eso es un problema, ¿vale? Entonces, ellos iban al hotel y decían, oye, pues mira, si yo te consigo tanto, 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 tú me pagas tanto. ¿Qué hacía el hotel en el momento en el que cogía el hotel los 4 datos y decía, vale, si yo estoy gastando tantos kilos de comida, gracias a estos, a la semana siguiente estoy generando 50%, es decir, tengo que pedir el 50% de la comida que pido porque no tiro tanta, cada vez te voy pagando menos. Entonces, las primeras semanas monetizaban muy bien y resulta que en la semana 3, 4, 5, cuando empezaban a pasar los datos, obviamente el margen era considerablemente más pequeño porque el hotel había conseguido algo que era tirar menos comida. Oye, muy bien, habéis generado un impacto muy bueno, pero estáis monetizando justamente la merma que le estáis ahorrando al hotel. Por lo tanto, llega un momento donde el hotel, que no es tonto, no va a producir exactamente la misma cantidad de comida porque tú quieres generar ese impacto y tu idea es que se tira demasiada comida en los buffets libres del hotel, que estamos todos completamente de acuerdo, eres capaz de medirlo, por lo tanto, efectivamente, estabas generando ese impacto porque la semana siguiente me venías y me decías, oye, todo muy bien, porque mira los pedidos que han hecho esta semana han disminuido y nosotros les hemos cobrado la diferencia, por lo tanto, nosotros nos hemos llevado un muy buen margen. Y digo, oye, muy bien, pero la semana que viene, ¿qué va a pasar? La semana que viene quizá consigues que los datos sean un poquito más específicos y consigues un 20% menos de merma. Ya, pero ¿qué te estás monetizando la merma? Entonces, ojo con canibalizar nuestra solución o nuestro modelo de negocio a la hora de medir nuestra solución o a la hora de nuestra propuesta de valor, ¿vale? Lo digo porque esto nos pasa muchísimo. En este caso, lamentablemente no llegaron a tiempo de cambiarlo, pero tenían que cambiar el modelo de negocio y monetizar en base, oye, pues monetizamos como si fuésemos un servicio recurrente o monetizamos una vez al año o tenemos un one-time fee.
me es igual, pero tu modelo de negocio no se adecua a lo que estás intentando de alguna manera medir en términos de impacto, ¿vale? ¿Consiguieron un resultado muy bueno de impacto? Sí. ¿Conseguimos nosotros por nuestra parte rentabilidad? Absolutamente no. La startup se fue a pique. Entonces, cuidado, no canibalicemos nuestras soluciones en relación a lo que estamos haciendo, porque, o sea, a nuestro modelo de negocio, porque nos puede pegar eso un tiro en el pie, ¿vale? También esto pasa muchísimo con, oye, es que yo para la última milla estoy pagando 40, 50 céntimos, 70 céntimos el viaje de 3 kilómetros en la moto de 49 con gasolina y resulta que estoy pagando 1,70 € con la eléctrica. Bueno, es que quizá tenemos que buscar otro tipo de soluciones porque esa no funciona. Es decir, si al final en tu cuenta de resultados resulta que estás perdiendo muchísimo dinero, ojo, reitero, invertimos porque pensamos que le vamos a sacar rentabilidad. Que sí, que hay un margen que nosotros sabemos que es, para nosotros es nuestro margen de error, que sabemos que obviamente quizá es muchísimo más rentable esa mina de carbón que comentaba antes, pero tampoco nos peguemos ese tiro en el pie. No porque el mero hecho de que estés metiendo tu solución o tu producto en una moto eléctrica vayas a conseguir que, oh no, es que ahora estoy generando más impacto, sí, pero te está afectando directamente tu cuenta de resultados, ¿vale? Ya con esto paro, que son justo las 2 y quería añadir un par de minutos para preguntas si procede y si queréis, y si no, pues bueno, esta sesión así más cortita, ya os digo que podemos estar muchísimo tiempo hablando de esto. Ana, dime cosas. Hola, mira, yo no sé, cuando has empezado con los frameworks me has dado un ictus, tres infartos, menos mal que luego nos lo vas a pasar escrito porque Os lo paso por te he escrito. perdido un poquito. A ver, me voy a tirar yo directamente un tiro en el pie. De hecho, si fueras Orfeo, seguramente te quitarías las gafas para darme un zasca. Tema de impacto. Perfecto cuando lo entendemos desde la perspectiva de medio ambiente y sostenibilidad. Cuando Vale. estamos barajando esos ODS, como dices tú, perfectamente alineada contigo, si estamos hablando de un 8, estamos hablando de un 8,5. Si nos vamos, en mi caso, que hablamos de soluciones para la gestión del conocimiento de las empresas, o sea, el 8,5, 4,4, o sea, es decir, están muy alineados ¿Vale? los ODS con sus metas y, de hecho, la meta 8,5 está directamente relacionada con la 4,4. Perfectamente alineada contigo con el impacto en el equipo. De hecho, las políticas de flexibilidad, conciliación y teletrabajo van muy encaminadas también al impacto de ese 12 que a veces es... Es decir, con lo que me encuentro, el esfuerzo también para medir, incluso en soluciones online, hay un artículo bárbaro, brutal de Team Labs que te dice que el 12 a veces también se nos escapa. O sea, no somos tan de consumo natural y Ujú. sostenible. La sensación que yo tengo cuando hablamos de impacto, sí, ojalá esté equivocada, es que el foco que tenéis vosotros es en medio ambiente y sostenibilidad. Y todo lo que baraje otras metas, categorías, etcétera, ¿es filantropía para vosotros o realmente sí consideráis que estar Sí, hablando de una meta 8,5 relacionada con la 4,4, midiéndola también a nivel de equipo y sobre todo a nivel de producto, eso no sería de impacto o sí? sí, si lo estás generando y lo estás midiendo, sí. Pues me Pero acabas de ojo, dar una alegría porque seguro es que además os sigo mucho. De hecho, tengo sí, ahí al equipo a puntos que, perdonad que haya levantado la mano y vaya tan deprisa, pero es que tengo justo ahora una reunión con ellos. De hecho, era una de las preguntas que os quería hacer, bien a ti, bien a Manuel o bien a Orfeo, sí. porque la sensación que yo tengo, ya no de vuestras publicaciones, sino del devenir, de entender proyectos de impacto, están como íntimamente y directamente relacionados con sostenibilidad y medio ambiente. Y creo, y Es estoy de lo más acuerdo fácil, contigo, es lo más fácil de medir es lo también, más te fácil digo, de es lo más medir, pero, fácil de... pero efectivamente estamos valorando un impacto, aunque sea también en medio ambiente, ya lo empezamos a considerar dentro de la misma política de teletrabajo, que eso Sí, va sí. relacionado también con ese 8,5 que es el nuestro vamos, por Etrivium en sí, o sea, es que eso somos nosotros. Entonces es algo en lo que estamos muy focalizadas, sobre todo con el 4,4 y el 4,5, porque están directamente relacionadas, y eso a la Ujú. hora de medir el impacto dentro de la organización, ya tienes unos KPIs también con respecto a colectivos vulnerables, con respecto a cómo esa Sí. generación de ese empleo decente. Es decir, creo que sí que se puede medir. Mi pregunta es, ¿se puede? ¿Y lo consideráis? Creo que acabas de decir que No, sí, me se acabas puede de dar la medir. alegría No, de no, mi sí, vida, obviamente porque que digo, sí, obviamente que sí, obviamente que sí. pues seguimos a por ello. Si no Ojo, te ojo, que si importa, luego estás bien, si luego estás vendiendo carbón de la mina de carbón, por no. mucho que estás añadiéndome 4,4 y todo lo que tú quieras, No, 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 por no. No, mucho que estás además es afectando. que, no, Ya, no, ya, porque pero además lo digo porque muchas veces el producto y el servicio, que es verdad que durante mi presentación
parece que sea lo que menos. Ojo, que el producto y servicio también importa. Claro, ¿no? Además es que a través del producto generas impacto, sobre todo en nuestro caso también la diversidad, la inclusión, que por eso el equipo que tenemos es como es, que uno está en Marruecos, la otra en Colombia. Es decir, es un impacto también para integrar colectivos que pueden ser vulnerables o colectivos con más difícil de acceso a empleo. Es decir, que es algo, Sí, siempre que se pueda medir, lo puedes... lo podemos meter en la fórmula. Es que es muy Vale, fácil. Es que si no se puede medir, es imposible. No, pues no lo podemos considerar. te preguntaré por esas fórmulas y por esos frameworks que ya te digo, no me ha dado tiempo a, pero como luego nos lo vas a pasar, os Sí, doy las gracias a todos porque tengo al nada, equipo nada, sin problema. esperando. Gracias, Enric, y gracias a todos, ¿vale? Hasta luego, Pol. Gracias, Ana. Gracias, Javier. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Andreu, si quieres. No sé si tienes prisa, Javier. Si no tienes prisa por hacer preguntas. 5 minutillos puedo, Va. sí, 5 minutillos Javier, podemos. ¿me oyes? Buah, alto y claro, Andreu, con esos cascos, fenomenal. Perfecto. A ver, primero muy aclarador toda la presentación. Yo tengo una pregunta muy concreta. Primero, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos lo que tengo aquí en la mano, que no sé si lo ves, es un localizador de unos cuantos miligramos, sector IoT, que para localizar especies amenazadas. O sea, hay dos vías, especies amenazadas, que pueden ir por biólogos, etcétera, o especies invasivas que afectan a la agricultura y afectan a- a la apicultura, etcétera. Entonces, yo no acabo, o sea, veo que tiene un impacto en el tema del entorno, pero en el caso de especies amenazadas, yo que sé, el lince o biólogos que estudian unos insectos, ¿eso cómo puedo medir el impacto de lo que yo hago? Porque no reduzco carbono, no. O sea, es más, nuestra herramienta es una herramienta para ayudar a medir cómo el hombre afecta al entorno, pero quizá para vosotros no se puede medir mi impacto. O sea, mi pregunta va por aquí, a ver qué opinas. Ujú. Sinceramente, el que sabe más de su producto y de su empresa eres tú. Me va a costar a mí mucho, o sea, necesitaría estar 1 hora, 2 horas contigo sentado para entender realmente lo que haces, para buscarte esa fórmula para que lo puedas generar. Lo digo porque es bastante complicado. No pienses tanto en el resultado, sino, si quieres, haz una cosa muy simple, que es coges el status quo, le Sí, añades el IoT que tienes en la mano sí. y cuál es el resultado después. No sé si me explico. Y bueno, a ver, los animales que están en vías de extinción, si nadie los estudia, pues vale, entiendo un poco. Si nadie los estudiase, pues a lo mejor se extinguirían. Y si permito hacer un localizador más pequeño con mejores prestaciones y además lo pienso hacer más barato, se podrán hacer mejores estudios y tendrá un impacto mejor en la Es que supervivencia de seguro que esos tienes animales. datos históricos sobre lo que pasa cuando no se analiza o no se estudia una tipología de animal en un entorno X. Tienes que tener. Es una tontería, pero te metes Mm, en Google Scholar, tienes segurísimo, pero segurísimo, vamos, estoy convencidísimo que tienes algún estudio donde hayan dicho, oye, mira, durante 10 años no hemos hecho absolutamente nada, ni en términos mm, regulatorios, ni en términos de, oye, fomentar X de conservación. Cero, y ha pasado esto, que nos hemos ido vale, de tantas unidades de este tipo de animal a tantas unidades de tipo animal vale, porque nos las hemos cargado. vale, vale, Esto en la vale. Comunidad Valenciana, por ejemplo, con la ley, tema de la ley de costas, vamos, es que tienes 1000 documentos que Vale, te vale. pueden decir cómo las especies han visto destrozadas porque nosotros hemos decidido literalmente construir los Vale. edificios a 3 metros de la playa. Vale, Ok, pues pues esa tontería, aplícala si quieres, si tu IoT no es de mar, obviamente, y es de tierra, aplícala y entonces a partir de ahí tú puedes decir, oye, mira, en esta especie, con este documento en el que se medía qué ocurría durante 5 años con esta especie, no haciéndose nada, gracias a mi solución hemos podido identificar que este es el problema, este es el problema, este es el problema, y lo que ha ocurrido después de 5 años, que es verdad que tus tiempos van a ser más largos, ¿vale? Pero si los estás midiendo mes a mes, por lo tanto ya lo estás midiendo. ujú, Y tus resultados ocurren dentro de 5 años, donde lo puedes comparar con lo que ocurría antes y dices, oye, es que antes no se hacía, este es el resultado, ahora que se hace, mirar el resultado gracias a nuestra solución. Pequeña recomendación en 30 segundos de lo que haces, ¿eh? Pero ojo, ujú, en 2 horas seguro que sacamos un millón y ujú. medio más de cosas.
Es time consuming, ¿eh? Aquí te digo, Andreu, Sí, sí, es ya time veo, ya veo. consuming. Ya veo Time porque casi se consuming. puede aplicar a muchos animales diferentes y tal, pero hay un caso muy importante que es una especie ah, invasiva que está afectando a los campos de cultivos. Y aquí sí que hay mediciones en Francia solo son 30 millones que se ha tenido que gastar, si lo medimos en dinero, ahora que el impacto no solo es dinero, pues que se ha tenido que gastar para matar la avispa asiática, la avispa volutina que se llama Sí. técnicamente. Entonces, con ese sistema puedes detectar el nido y aquí sí que se podría medir directamente el impacto. O sea, hay casos Mira, aquí, que sí, son brutales. te ponía el ejemplo de Benidorm, bueno, de Benidorm, de la ley de cosas de la Comunidad Valenciana, y es porque yo vivo en Alicante y tenemos el cangrejo azul, que es vamos, invasiva, no, lo Mm, siguiente, mm, y hay que hacen, es una startup que realmente, bueno, startup es más pyme en este momento, pero que hace exactamente eso. Y lo pueden medir, como te digo, con tal exactitud que me dicen el metro cuadrado de claro, cada claro, costa, cuál es el impacto que está claro, generando el maldito cangrejo. claro, Y gracias a la solución que ellos están aportando, que es claro. cargárselos a través, bueno, cargárselos entre comillas, pero bueno, sí, en verdad se los están cargando, las cosas como son, pero a través de una solución que ellos han encontrado que solo afecta al cangrejo lo revienta, a todos los demás no les afecta absolutamente para nada y están consiguiendo poco a poco que vuelva una serie de animales y de especies que Sí, sí, eran sí. de la zona Ujú. que por el maldito cangrejo Sí. habían desaparecido o ya no Pues estaban en esa lo, costa, ¿no? lo mismo pasa con la avispa asiática que está matando las avispas locales y Vale. tal. Lo O que pasa es que sea, yo como vendo el localizador, claro, no soy yo que voy a hacer esas aplicaciones. O sea, a lo mejor habrá otro que hace obvio. estudios para serpientes, Ojo, otro que hace... pero ellos la medición tampoco lo hacen porque lo que hacen es, se han aliado con la Universidad de Alicante para que los rastreos que hacen, que ponen cuerdas, bucean y ponen cuerdas y dicen, vale, ¿cuántos? Cuentan animales, literalmente cuentan peces, ¿vale? Pues bien, Claro, pues se han aliado con la Universidad de Alicante para que toda esa parte de medición del resultado de su solución, cargándose al maldito cangrejo, resulta que las está midiendo un tercero que está validado y ellos, ese trabajo que dices tú, Andreu, joder, esto es trabajo, me voy a poner yo a contar ahora avispas, no, vale, y pues para clientes de todo el mundo, porque lo hacen, exportamos un 90%. han conseguido hacerlo a través de un Ya, tercero. Y entonces ya, es ya. que se han quitado un peso de encima y te No, pueden sacar y te no, pueden no. sacar el dato con absoluta exactitud. Yo Me estoy has avi- encantado porque a nosotros no los tenemos invertidos, pero reportan y es la leche, es la leche. Es que me Sí, pueden sí, sí. decir exactamente en qué calita, en qué playa Sí, ha sí, sí. ocurrido qué resultado. A No, número, unidad contada. Es sí, brutal. sí, sí. No, no, pues aplicaciones de ese tipo o en agricultura, pues los lobos están atacando en Francia o en el sur, en el norte de España, están atacando las reses, pues si se puede medir una solución que evite esto, pues también se podría Claro, medir el impacto, no nosotros, pero otro sector de agricultura. Bueno, no quiero alargarme más, me has abierto bastante los ojos me con tu encanta. respuesta. Muchas Fenomenal. Pues gracias. mil gracias, No sé si Andreu. tienes prisa, Javier. Si tienes Sí, prisa. ahora ya lamentablemente sí que Sí, tengo os voy a pedir cerrar. Te paso si quieres ahora lo que comentaba de los frameworks, ahora luego cuando vuelva, y así si quieres lo podemos enviar a los participantes de esta llamada. ¿Te parece? perfecto, Javier. Pues Claro. mil gracias por la Genial. sesión. A Ha sido vosotros. increíble. Estamos en contacto. Que vaya muy bien.